Bueno, el objetivo de este video es realizar la práctica número 4 de la materia de electricidad básica. Mi nombre es Carlos Naranjo y yo soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. La práctica está titulada Análisis de circuito en AC. Bien, aquí en esta práctica vamos a tener algunas nociones nuevas, ya que esta es la primera práctica con corriente alterna. Por ejemplo, ¿qué es el voltaje pico? ¿Qué es el voltaje RMS? Bien, aquí nos da una pequeña introducción. Aquí en esta gráfica quiero enfatizar en algo, en una gran diferencia, la cual es que el voltaje RMS, si se dan cuenta, siempre va a ser inferior al voltaje pico. Bien, esta diferencia va a ser fundamental para nuestra práctica. Y el voltaje pico simplemente va a ser el doble del voltaje pico. Otra noción diferente que se ve en esta práctica son el ángulo de fase y el tiempo de fase, los cuales van a ser calculados de una manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí está el periodo, tiempo de fase, ángulo de fase y el ángulo de los periodos, ¿verdad? Entonces, para hallar el periodo, simplemente aquí está, ¿no? Miren, frecuencia igual a 1 sobre el periodo, o lo que es lo mismo, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, si tenemos la frecuencia, tendremos el periodo. 360 grados va a ser un dato estable. El tiempo de fase va a ser algo que vamos a medir con ayuda de un instrumento llamado osciloscopio. Y el ángulo de fase lo vamos a calcular teóricamente, ya que si tenemos estos tres, aplicamos una regla de 3 y podemos hallar el ángulo de fase. ¿Bien? El circuito que vamos a realizar el día de hoy es el siguiente mostrado en pantalla. Y lo que vamos a tener que hallar y rellenar es la siguiente tablita. Si se dan cuenta, como había dicho anteriormente, esta parte del periodo ya está. Ya que si tenemos la frecuencia, tendríamos el periodo. Y si se dan cuenta, es periodo es igual a 1 sobre frecuencia, 1 sobre 60 en este caso, y es 16.66 milisegundos. Ojo con las unidades. Para rellenar esta tablita de acá arriba, solo vamos a necesitar la ayuda del multímetro. Pero para rellenar la tablita de aquí abajo, vamos a necesitar la ayuda de un osciloscopio. Bien, vamos a proceder a realizar el circuito. Aquí está. En nuestro simulador. Bien, vamos rápidamente. Fuente de voltaje. ¿Qué más estamos? Una tierrita. Una referencia. Resistores. Un resistor. Un inductor. Y un capacitor. Bien, ahí está todo. Listo. A ver, la manera en que está conectado todo el circuito está en serie todo, así que es muy sencillo. Unimos nuestro circuito. El valor de la resistencia es de 10K. El valor de la resistencia es de 10K. El valor del inductor es de 90 milihenrios. 90 milihenrios. Aquí se movió. Vamos a revisar. Epa. Ya. Ahora sí. El valor del capacitor es 120 nanofarads. O faradios. Estamos la tierra. Y bien, ¿qué necesitamos para la práctica? Ya habíamos dicho, ¿no? Voltaje y corriente en la resistencia. Vamos a ver la práctica. Dice, ajuste la fuente de voltaje para que entregue una señal sinusoidal con amplitud de 10 voltaje pico-pico. Como ya había mencionado anteriormente, el voltaje pico-pico simplemente es el doble del voltaje pico. Entonces el voltaje pico en este caso será 5. Será 5. Y el voltaje RMS será este número 5 dividido por la raíz de 2. Ya que, si recuerdan, el voltaje RMS es menor al voltaje pico.
¿Ya? Y ese es el valor que vamos a colocar en la, perdón, vamos a colocar en la fuente, ya que la fuente está en voltaje RMS. ¿Qué más? La frecuencia es 60, la que vamos a trabajar la primera fila de nuestra tablita es en frecuencia todo 60. O sea, literal 2 dice cuando hay un sensor de voltaje y bueno, mira, ¿no? El voltaje y la corriente. Bien, vamos a realizar todas esas mediciones. Bien, aquí ayuda del multímetro. Antes de eso, ya saben, ¿no? Cambiamos esa fuente. Ya habíamos dicho, no es raíz de 5. Si cogemos la calculadora y ponemos 5 dividido por la raíz de 2, y ahí nos va a salir un valor de 3.5355, 906. ¿Ya? Entonces yo pongo todos los números que me pasen en la calculadora, ya que raíz de 2 es un número racional. Entonces, cuando dividimos para otro número irracional, como que debería ser una secuencia infinita de números, entonces por eso pongo la mayor cantidad de números. Bien, para medir el voltaje, vamos a ver, aquí cambiamos a corriente alterna, ya que, o sea, sí, a parte alterna, porque la fuente de voltaje es una fuente de voltaje de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Listo, ese es para el primer valor, 1.400, vamos a ver si se puede ver, 1.463. Entonces, eso es lo que anotamos en la tablita, 1.463. 1.463. Y ojo que el multímetro nos bota un voltaje RMS. Ya vamos a ver cómo se saca el voltaje pico pico. Primero vamos a una parte que es importante también. A ver, un momento. Bueno, ya de una vez que estamos aquí, ¿no? Entonces, como habíamos dicho antes, ahora vamos en reversa. Antes tenemos el voltaje pico pico, ahora tenemos el voltaje RMS. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese voltaje RMS por raíz de 2. 1.463 por raíz de 2. Y ese resultado lo multiplicamos por 2, porque queremos nosotros el voltaje pico pico. Entonces, por 2. 4.137. ¿Ya? 4.137, vamos a ver cuánto nos da rápidamente, para ya terminar con esa línea. Vamos al simulador. Listo. Vamos a ver cuánto es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Vamos a ver el multímetro rápidamente. Corriente. Listo. Nos bota 146 microamperios. Entonces, vamos a ver la tablita. 146, ¿no? 146 microamperios. Entonces, eso ya también es corriente RMS, porque nos bota el multímetro. Pero aquí está en miliamperios. Entonces, de micro a mili, solo corremos la coma 3 y ya. 146, ¿no? 0.146. Y eso sería en miles. O sea, 146 microamperios sería 0.146 miliamperios. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos para el voltaje para calcular el voltaje pico pico. Lo multiplicamos por raíz de 2 y luego lo multiplicamos por 2 y obtenemos la corriente pico pico en milisegundos. Espera un momento. A ver, 0.146 raíz de 2 por 2. Nos bota una corriente de 0.429. ¿Ya? Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque la resistencia es de 10 kiloohms. Entonces, el voltaje y la corriente solo se van a ver afectados en cuestiones de decimales, pero el valor en sí no va a cambiar tanto, ¿verdad? Como vemos ahí en la corriente RMS y la corriente, el voltaje RMS, ¿se entiende? ¿No? Entonces, 146, estamos 1.4. Entonces, vemos esa relación, ¿no? Que tiene sentido que nos quede eso. Bien, ahora
Ahora bajando acá, bajando un poquito más acá, en la tablita, vamos a calcular esta de aquí, en 60, perdón, en 60 hercios, vamos a calcular este tiempo y estos ángulos, que también son importantes. Para calcular ese tiempo se necesita la ayuda de un osciloscopio. Osciloscopio, por acá al lado tenemos un osciloscopio. Y lo vamos a conectar por aquí. Lo vamos a dar por ahí. Ahora, vamos a desconectar un ratito el multímetro. Y vamos a dejar esta conexión como estaba, ¿no? El osciloscopio lo vamos a conectar de esta manera. De esta manera. Esto de acá va referenciado a tierra. Esto por acá lo vamos a dejar acá, ¿no? Vamos a dejar por acá. Y este negativo por acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa. Antes de eso, yo les sugiero que cambien el color de este canal. Clic derecho nomás. Si clic derecho aquí, cambien el color así. Cosa que cuando ya vayan a ver la visualización, van a ver otro color aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ponemos pausa. ¿Ya? A eso me refería. Entonces, tenemos dos señales, ¿no? Tenemos dos canales. Entonces, ahí tenemos la azul y la roja, podemos diferenciar claramente. Y para hallar el tiempo, váyanse a la parte que dice Scale y vamos a agrandar un poquito ese cambio ahí. Y vamos a observar las crestas, vamos a observar las partes superiores de la onda. ¿Ya? Y vamos a colocar por aquí las dos partes de aquí, ¿no? Y eso nos va a ayudar a medir el tiempo de desfase. El tiempo de desfase, que en este caso, si se dan cuenta, ahí está perfectamente, ¿no? Se dan cuenta es de 3.030 milisegundos. Lo anotamos por ahí. 3.030 milisegundos. ¿Ah? Y ese tiempo es el que vamos a anotar acá. Perdón, aquí, sí, fíjense aquí. En T2 menos T1 aquí. En esta parte donde señala el cursor. Ahí dice, ese es el tiempo de desfase. Ese es el tiempo de desfase, ¿no? Entonces, si tenemos el tiempo 2 menos el T1, nos va a salir ese tiempo, ¿ya? Entonces, pilas con eso y vamos a anotarlo. 3.03 milisegundos. Entonces, aquí está en milisegundos, ¿ya? Entonces, solo anotamos nada más 3.03. ¿Ya? Y como ya habíamos dicho antes, el ángulo simplemente lo vamos a calcular con una regla de 3. Entonces sería 3.03 milisegundos por 360 grados. Y eso o dividido por el periodo, da lo mismo, o lo multiplicamos por la frecuencia, da lo mismo. 65.44, 65.448 grados. Y para convertir a radianes es mucho más sencillo, además, o sea, podemos convertir grados a radianes, o sea, eso no hay problema ahí, en ese aspecto. Solo lo dividimos para 180 y lo multiplicamos por pi. ¿Sí? Porque recordamos que un pi tiene 180 grados, entonces ese 65 lo dividimos para 180 y lo multiplicamos por pi. Entonces nos queda un ángulo en radianes de 1.14, 1.14, 2 ya, 14.22. Ya, entonces podríamos decirlo pi radianes, bueno, eso es cuestión ya de cada quien. Vamos, ya tenemos la primera parte, ¿no? Entonces, todos los cálculos realizados en frecuencias de 60 Hz ya está realizado, ¿no? Ahora vamos a realizar con la otra frecuencia, con la frecuencia de 400. Listo, está bien todo, ¿no? Entonces, simplemente aquí hacemos doble clic en la fuente y le cambiamos aquí a 400, como nos indica en la práctica. ¿Ya? Ya que tenemos conectado el multímetro, podemos medir el tiempo de desfase.
Entonces vamos a ver, vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Miren, ve, ahí ya tenemos unas señales más unidas. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a Scale e irla bajando la escala para ir viendo cómo se separa eso, ¿no? Entonces realizamos el mismo procedimiento, pero vemos que la señal azul es la primera señal, así que vamos a ver. Aquí nos ayuda a ver dónde se intersecta, ¿no? Se intersectan las dos ondas, cosa que ahí eso nos ayuda a ver el segundo. Para el segundo tiempo, tenemos que, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí en el centro. Vamos a ver dónde está el centro. ¿Listo? El centro. El centro. Y por acá está el centro, ¿no? Entonces nos da un tiempo de, vamos a ver de nuevo, 123 microsegundos. Entonces, volviendo a hacer la misma transformación de antes, 123 sería 0.123 milisegundos. ¿Ya? Entonces, ya está. Tenemos ahí eso. Para calcular el ángulo, hacemos lo mismo de antes, ¿no? En este caso, 0.123 por 360. Dividido, multiplicado por la frecuencia. Ya saben, es la misma. Multiplicado por la frecuencia. 0.123 por 360 por 400 y nos da un ángulo de 17.71 grados. Convertido a radianes, nos da un 0.39 radianes. ¿Ya? Aprovechamos esto que estaba ahí. Está conectado al osciloscopio. Y una vez obtuvimos esa parte. Bueno, conectamos el multímetro. Podemos dejar conectado el osciloscopio, no hay problema. Eso no afecta en realidad al cálculo. Y podemos seguir realizando nuestras mediciones de voltaje y corriente que necesitamos. El voltaje, vamos a ver cuánto voltaje. Bueno, top 3.379. Vamos y notamos 3.700. 3.339. Entonces el voltaje RMS 379. Y para calcular el voltaje pico multiplicamos por raíz de 2 ese valor, 3.379 por raíz de 2. Y eso por 2 nos da un voltaje pico de 9.757. ¿Listo? Trabajamos con 3 decimales. La corriente, vamos a ver cuánto es la corriente. Corriente, a ver, aquí sí está bien, ¿no? La corriente, cogemos así. Vamos a hacer un truquito, ¿no? Aquí vamos a ver. Ya verán porque es mejor ahí. La corriente debería ser la misma, la que entra y sale a la resistencia. Entonces, cambiamos aquí en perímetro. Y ahí tenemos la corriente, ¿no? Entonces, está lógico que salga lo mismo. El mismo valor. .337 o 337, ¿no? 337 microamperios, que son 0.337 miliamperios. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos lo mismo,
Y otra vez realizamos el procedimiento ya dicho. 0.337 por raíz de 2 multiplicado por 2. Entonces 0.953. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el último procedimiento para la frecuencia de 1000. De 10.000, si no me equivoco, 10.000. Sí, 10.000 dice aquí. Entonces, para la frecuencia de 10.000 vamos a realizar el procedimiento, el último procedimiento. Vamos a ver cómo nos va. No sé si es si aquí en la práctica se han equivocado, si es 1000 o frecuencia de 10.000. No sabría decirlo, pero vamos a ver. Vamos a hacer con los dos de esta manera para ver qué tal. Con una frecuencia muy elevada, el espectro no se visualiza muy bien, a diferencia de tiempo de fase. Ya verán a qué me refiero. Vamos a ver. 10.000. Aquí vamos a poner 10.000. Aquí. 10.000. 10.000 dice la práctica. Tiene 4 ceros, sí. 10.000. Vamos a ver. Ya que está conectado así el circuito, vamos a aprovechar y medimos corriente. Corriente en 10.000 hercios. Nos da 309.25 microamperios, que sería 0.309 miliamperios. Lo anotamos. 0.309. El voltaje debería salir algo como 3.09 debería salir, ¿no? Porque es la resistencia de 10K, entonces ya. Vamos a comprobarlo de todas maneras. Ese negativo debí dejarlo ahí, pero ya borré. Ese negativo aquí nomás. Voltaje. Cambiamos voltaje y listo. Ahí está lo que les decía, ¿no? 3.92. Vamos 3.92, lo notamos. 92. 0.92, 0.92, sí. Sí, 3.092. Ya, listo, vamos a convertir rápido pico a pico. 3.092. 3.092. A ver, vamos a ver. Realizamos la operación 8.745. Y acá la corriente es 0.309 por raíz de 2 por 2, 0.87. Ya, ahora sí, tenemos ya realizado la primera tabla y falta lo último de la segunda tabla. Entonces vamos a mirar el tiempo, que sería lo más adecuado. Entonces, vamos a ver. El osciloscopio está conectado. Entonces vamos solamente a hacer doble clic. Está conectado el osciloscopio, no lo movemos de ahí. Vamos a ver cuándo. Vamos a ver. Ya no necesitamos eso. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Más grande esto. Vamos a dejar correr más tiempo, ¿ya? Ya, a ver, esta. Ahí vamos a bajarle al canal, ¿no? Ya se dan cuenta, ¿no? Está cada vez más unido, ¿no? Entonces, vamos a medir esto. Vamos a medir esto. Justo aquí. Justo acá. Ya. Vamos a ver. Bien, vamos a ver cuál es el tiempo aquí. Colocamos en las crestas. 1 y 2. Esta es la cresta, ¿no? Sí. Este está ahí en la intersección. Y este verificamos que se encuentre ahí.
Anotamos ese tiempo, 8.292 microamperios, perdón, segundos. Pero, vamos a ver, volteados acá. No, 8 puntos, y corremos a esta, 0.008. Sería 0.008. Y eso, para hallar el ángulo, multiplicamos por 360. Multiplicamos por 360. Y luego... vamos a ver cuánto sale. Y eso lo multiplicamos por 10.000, que es la frecuencia. Entonces, utilizando esos valores, nos sale un ángulo de 29.85. Convertido a radianes, sería 0.52. 1. ¿Ya? Y con eso hemos finalizado esta práctica. Una práctica nueva, lleno de conceptos nuevos, pero muy importantes. Bien, espero les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.